Bueno, buenas tardes. Como te decía, primero agradecerle a Lucía que me haya dado la oportunidad de estar hablando en esta tarde y delante de todos ustedes de Ponce, que indudablemente para la historia personal fue una persona determinante. El otro agradecimiento es para toda la editorial Don Bosco, en las personas de Juan y de Susana, porque editar un libro no es una cosa fácil y ellos lo asumieron como lo contó Juan al principio. Y ahora, después de escucharla a Susana, el agradecimiento es doble, porque que hayan respetado y que Lucía se les haya plantado así para traer los testimonios de las primeras personas, realmente, los editores, yo no edité libros, pero tengo amigos que han editado y los editores son bastante exigentes. Sin embargo, que hayan respetado eso es para agradecer, porque el valor que tiene el trabajo de Lucía, ya está dicho todo lo que ella tiene personalmente con Ponce, está justamente en haber buceado con tanta minuciosidad y con tanto respeto en todos esos testimonios y haberles dado un orden. Verdaderamente en el libro creo que se van a encontrar con Ponce, como lo conocimos los que tuvimos la suerte de compartir algún tiempo con él. Y una tercera cosa en la introducción, no es poca cosa que estemos presentando este libro que habla de Ponce en este lugar. Ya dijo Juan que el Colegio Don Bosco es la primera casa de los salesianos en el país, pero además en la historia de la pastoral de la diócesis y particularmente de la etapa de Ponce de León, este lugar, el Colegio Don Bosco, es de un valor inestimable. Digo el colegio y digo la comunidad de salesianos, porque en esa etapa de Ponce y a lo largo de la historia de Cesana, la comunidad de salesianos ha estado muy involucrada en la pastoral de la diócesis. Y le debemos mucho a la generosidad y también a la valentía de los padres salesianos. Los dos rectores contemporáneos a Ponce, que fueron el padre Brambila y el padre Máspoli, le pusieron la espalda y el pecho a las orientaciones que Ponce tuvo. En este lugar hicimos el primer encuentro en el año 75 de los jóvenes, bueno, que ahora vamos a hablar un poquito cómo fue eso, y durante muchos años el Colegio Don Bosco fue el lugar donde nos reuníamos los jóvenes para rezar, para juntarnos. Después, en otras oportunidades y en otra etapa, también los salesianos fueron para varios de los que estamos acá, verdaderamente unos padrinos padres. Por eso el agradecimiento a la editorial y el reconocimiento a que estemos presentando el libro aquí en el Colegio Don Bosco. Como les decía, el año 75 es un año puntual en la historia de la pastoral juvenil de la diócesis. De ese año es cuando yo empiezo a tratar personalmente con Ponce, justamente en la tregua. Ponce había tenido un infarto, un preinfarto, y estaba convaleciente, y entonces con el padre Pepe Aramburu, él nos invitó a ir a la tregua, a 2 o 3 de los muchachos que éramos del grupo juvenil, a visitar al obispo. Estuvimos allí unos 10 días más o menos, con todo lo que significa poder estar de esa manera. Y gracias a Dios, después de ese momento, hasta que partió, tuvimos muchas oportunidades de estar. Siempre relacionado con la pastoral juvenil. La pastoral juvenil, en la que Ponce
interviene en ese año 75 tenía ya una historia en la diócesis. Los que tenemos más de 65 sabemos cómo era toda la efervescencia de la juventud en esa década, finales del 60 y principios del 70. Todos los jóvenes, o gran, todos, era mucha la cantidad de jóvenes con una movilización interior por tratar de hacer de esta sociedad una sociedad más justa, más hermana. Como ustedes saben, se elegieron muchos caminos, y en eso estaba la juventud de las parroquias, puntualmente. En la diócesis, para el año 75, había casi 40 grupos juveniles. Imaginen ustedes, prácticamente en todas las parroquias había grupos juveniles, los colegios tenían grupos juveniles. Este colegio, además de educar, tenía el movimiento de Magín, que le daba a los alumnos una opción de trabajo misionero, social, comprometido, más allá de la currícula educativa. Bueno, en ese contexto de la efervescencia de la juventud, estando Ponce convaleciente, escribe una carta a los jóvenes. Yo les voy a leer la introducción de esa carta porque también ahí el obispo se presenta. Y justo está por ahí en alguna de las, del grafo está es parte de esto que voy a leer. Sin lugar a dudas, estoy en deuda con la juventud de mi diócesis. Hasta el presente no he podido tener el contacto como padre. El obispo fue visto como tal en muchas circunstancias. Fiestas patronales, encuentros, confirmaciones, actos de Semana Santa, encuentros juveniles, visitas pastorales, etc. Pero no como quisiera hacerme presente hoy. Como obispo sí, pero obispo, padre, pastor, profeta, y singularmente como hermano y amigo. Así empieza la carta que en el año 75 Ponce le dirige a todos esos grupos juveniles que hacía mención antes. Ese año 75 también fue un año muy especial, porque era el año santo, fue el año santo del 75. En ese año 75 el Papa Pablo VI escribe la exhortación apostólica sobre la evangelización, que tuvo una recepción y marcó mucho toda la actividad de la pastoral en los años siguientes. Y en ese año 75, al cerrar el año 75, el Papa Pablo VI, en la homilía de cierre de ese año santo, habla de la civilización del amor. Y es esa formulación de Pablo VI se convierte como una especie de consigna que inspiró toda la actividad, o gran parte de la actividad de la pastoral juvenil. Como les decía, en la diócesis había muchos grupos juveniles. Tenían muchas actividades. En los grupos había gente que ya estaba en la universidad, en los primeros años de la universidad, y había otros muchachos que todavía estábamos en el secundario. Entonces, era distinto también las actividades y los compromisos de los distintos grupos. Ponce de León tenía contacto con algunos de esos grupos. Y a la convocatoria que hace el obispo en esta carta, hay una respuesta de todos. Entonces, a partir de ese momento, el obispo los convoca al final de la carta para que el 15 de marzo nos encontráramos en San Nicolás. En principio iba a estar él, después no pudo estar porque todavía estaba convaleciente. Todos los grupos juveniles eligieron delegados que vinieron a esa reunión que el obispo había convocado. Bueno, ahí del grupo juvenil de la parroquia Cristo
Salvador, me eligieron a mí como delegado, y hoy estaba tratando de acordarme quién era el otro, o la otra que estaba elegida, y no me acuerdo, porque así pasa con los años. Y no tuve ningún memorioso que me ayudara, pero éramos dos jóvenes por grupo. Bueno, la participación en esa reunión como delegado del grupo juvenil de la parroquia Cristo Salvador, de alguna manera marcó esto que le decía antes de la relación con Monseñor Ponce en los años siguientes, todo el año 75, todo el año 76, la pastoral juvenil y la participación en las distintas reuniones de delegados hizo que el contacto con él fuera más frecuente. Y en ese contacto con Ponce, lo primero que yo tendría que decirles es que esto que él pone en el encabezado de su carta pastoral, de su carta para invitar a los jóvenes, se concretó. Verdaderamente, él, en todas esas reuniones, trató de mostrarse como, las dos últimas palabras son las más importantes, hermano y amigo. Verdaderamente, siendo, como también los mayores sabemos, lo que era en esa época la dignidad episcopal, Ponce de León tuvo la capacidad de mostrarse así, como hermano y como amigo. Y fíjense, para no traer solo mi testimonio, el ímprobo trabajo que hizo Lucía trae el recuerdo de otro joven de aquella época, Ignacio Salaverri. Ignacio Salaverri pertenecía al grupo Shalom de Varadero, de la parroquia de Varadero, y era uno de los grupos con los que Ponce tenía más contacto. Y entonces Ignacio dice esto: Carlos Horacio Ponce de León fue nuestro amigo. Suena pretencioso, mejor sería decir que quisimos ser sus amigos, que tratamos de hacer lo necesario para merecerlo. Pero no pecamos de engrupir, porque él quiso que así lo sintieran, porque fue él mismo quien se encargó de transmitirnos que nosotros, adolescentes y jóvenes militantes de grupos cristianos de base, éramos sus amigos. También los más viejitos sabemos todo lo que encierran esa manera de expresarse de Ignacio. Es decir, Ponce, a lo largo de esos 2 años en el que la pastoral juvenil tomó un impulso nuevo y se organizó con el obispo a la cabeza, cumplió con lo que pedía en la carta, ser hermano y amigo. ¿Qué efecto tuvo esta intervención del obispo en ese momento? Seguramente no lo podemos medir del todo, pero traten de imaginar ese momento de los años 70, con las distintas opciones que la juventud había tomado para, como le decía, tratar de transformar la sociedad. Los grupos juveniles estaban todos entrelazados con todos los grupos de jóvenes. De hecho, de este colegio y del grupo Mailín hubo 4 muchachos desaparecidos, ¿no? 4 o 5, Anabel. Bueno, Carlos Parachi, Gerardo Cámpora, el padre Miguel Ángel. Bueno, Miguel Ángel, te digo así. No sé, los que decís. No, yo digo porque estuvieron desaparecidos también el Cholo y Martínez. El Cholo y Pablo, pero después Claro. Bueno, claro. eran 4 por intervención del obispo. El Cholo Budassi y Martínez aparecieron, gracias a Dios. Los otros 2 todavía están desaparecidos. Y no solo de ese grupo.
también del grupo juvenil, ¿cómo se llama el grupo juvenil de Manuel, de la parroquia San Vicente? También hay 3 muchachos que desaparecieron. Uno de ellos fue encontrado, gracias a Dios, fue identificado, y la familia lo pudo sepultar, que era Gerardo Pérez, ¿no? Gerardo Pérez participa de esta primera reunión que yo les decía, vino como delegado del grupo Emanuel de la parroquia San Vicente. Bueno, ¿por qué marco esto? Porque la intervención del obispo, convocando a los jóvenes, de la manera que los convoca, permitió que muchos de esos jóvenes, con ese entusiasmo juvenil, con esa búsqueda de un camino para transformar la sociedad, se orientaran con la palabra del obispo en un trabajo que tuvo que ver fundamentalmente con la evangelización. Ponce nos convocó para eso. También creo que ahí en una de las frases aparece esta intención del obispo. Todos los grupos, cada uno con su diferencia, cada uno con sus actividades particulares, fueron convocados por el obispo para que nos uniéramos en una actividad común que era evangelizar, que era llevar el mensaje de Cristo a toda la sociedad. Y esta es otra característica. El obispo quería, como después va a aparecer en uno de los textos que eligió Lucía, todos. Era a todos. Empezando por los más alejados, empezando por los más pobres. Pero a todos. Esas consignas que parecen insignificantes, que fueron para muchos jóvenes, que como les digo, estaban comprometidos con una actividad en los distintos grupos juveniles, una orientación. Y la primera reunión que se hizo en este colegio, en el año 75 hubo una reunión más corta, pero después en el año 76, en el corpus del 76, se hizo la primera reunión, no ya de los delegados, sino de todos los grupos. Y se juntaron más o menos unos 600 jóvenes aquí en el colegio. Porque habíamos estado estudiando, leyendo, durante todo el año 75, el texto de la Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II sobre los gozos y las esperanzas de los pueblos. Fue una especie de trabajito como para poder justamente ir buscando esa línea de trabajo en común. Eso marcó los 2 años y medio que quedaron, desde marzo del 75 hasta julio del 77, bajo la conducción del obispo. Y, por supuesto, más allá de la muerte del obispo, porque esa orientación siguió, gracias a Dios, siguió muchos años en la diócesis. Con esa marca, con esa impronta. Los grupos juveniles, cada uno con sus características. Piensen que había, como les decía, grupos de colegios religiosos, estaban los estados, estaba la Acción Católica, muchos grupos y con muchísimas particularidades. Sin embargo, en la convocatoria del obispo encontramos una manera de trabajar en conjunto en todas las diócesis. Y esto ya se hizo muy largo, ¿no? Entonces, la intención de esta charla es que compren el libro y lo lean. No, pero miren, como última cosa, había acá también, Lucía extracta el testimonio de Humberto Pettinari, que fue sacerdote durante el tiempo de Ponce y que después, por esas cosas de la vida, dejó el ministerio, pero cuando la comisión le pidió que escribiera, dejó su testimonio. Y
que por supuesto ahora no voy a encontrar. Juro que lo marqué. Bueno, disculpen, no lo encuentro, era para marcar. Petinari marca las características del obispo